La última vez que estuvimos en Isaías nos quedamos en la sección donde Dios juzga a las naciones. El día de hoy aún seguimos en esta sección del juicio de Dios sobre las naciones, pero hoy específicamente veremos cómo varias naciones formarán una alianza política para derrotar a Asiria, quien era una amenaza para el mundo antiguo. Pero las naciones que formaron esta alianza en contra de Asiria se darían cuenta que su salvación no dependía de alianzas políticas, sino en el Dios quien controla la historia. El título del sermón es La Alianza de las Naciones. La Alianza de las Naciones. Y el punto número 1 es la Alianza de Damasco. Noten conmigo el versículo 1. Isaías 17, versículo 1 dice: profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Abriendo el capítulo 17 vemos una breve profecía de Isaías. Vemos la ciudad de Damasco, que es una de las ciudades que estaban en alianza en contra de Asiria. Esta ciudad pertenece a la nación de Siria, no a Siria, sino Siria. Y esta Damasco es la misma ciudad que en el Nuevo Testamento se nos dice que Pablo iba en camino a Damasco cuando se encontró con el Cristo resucitado. Pero aquí vemos que Damasco caería bajo el juicio de Dios y quedaría como un montón de ruinas cuando Asiria la conquistara. En otras palabras, su alianza en contra de Asiria sería inútil, pues sería conquistada esta nación. Noten conmigo el versículo 2. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Aquí la idea es que uno de los pueblos que están en Damasco, llamado Aroer, quedaría como ruinas abandonadas y desamparadas. Y también se nos dice que se convertirán en majadas, en lugar donde las ovejas comían y descansaban. Pero esto lo dice Isaías porque Damasco quedaría tan desaislada por el juicio, tan vacía que no habría ni siquiera una persona que espantara a los animales que llegarían a la ciudad. Como hemos visto anteriormente, la imagen es de una ruina histórica, como las ruinas históricas de Roma, como las ruinas históricas de un castillo abandonado, como las ruinas históricas de las pirámides de Egipto. Así quedaría Damasco. Noten conmigo el versículo 3. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Ahora, quiero que noten aquí cuidadosamente este versículo. Dice que con la destrucción de Damasco, la ayuda de Efraín o de Israel cesaría o terminaría. Y la pregunta, ¿qué tiene que ver Israel con la destrucción de Damasco? ¿Y por qué Damasco aquí es llamado la ayuda o el socorro de Israel? Y la razón es que Israel confiaba en Damasco como su ayudador. Es decir, Israel se había unido con Damasco en esta alianza de las naciones en contra de Asiria, y por eso aquí Damasco es llamado el ayudador o el socorro de Israel. Y como hemos visto, el pecado de confiar en el hombre en vez de Dios es un tema que se encuentra a través del libro de Isaías. Ahora, en aplicación, tal vez alguien dirá: yo no sé por qué los judíos batallaban tanto en confiar en el hombre en vez de Dios. Pero hermanos, el día de hoy muchos aún seguimos batallando con confiar en el hombre, y lo mostramos en nuestro temor al hombre. Si no me creen, ¿sabía usted que uno de los temores más grandes de las personas en el mundo es hablar en público? ¿Y saben por qué es un temor tan grande el hablar en público? Porque estamos sobrepreocupados por lo que los hombres piensan de nosotros. Incluso muchas veces nos da temor confrontar a ciertas personas por el pecado. ¿Saben por qué? Por temor al hombre. Muchas veces nos sentimos nerviosos al hablar con alguien que tiene títulos académicos, dinero, fama o autoridad. ¿Saben por qué? Porque sufrimos del temor del hombre. Muchas veces no le compartes el evangelio a alguien de renombre en tu trabajo o en la escuela por temor al hombre. Muchas veces lisonjeamos a gente importante. ¿Sabes por qué? Por temor al hombre. Se podría decir que este es un mal el cual todos somos tentados, el temor del hombre. Nosotros desde la caída tememos más al hombre que tememos
a Dios. Note conmigo el versículo 3. Y cesará el socorro, el ayudador de Efraín y el reino de Damasco. Y en el caso de Israel, ellos prefirieron confiar en el hombre, en Damasco, para que los salvara de Asiria, que confiar en Dios. Es decir, Damasco se convirtió en el ídolo, en el ayudador de Israel, pero ahora Damasco quedaría destruida. Y en aplicación, si eres un verdadero creyente, a través de tu vida el Señor irá destruyendo cada uno de tus ídolos en los que confías y en los que ni siquiera sabes que confías, hasta que solamente confíes en Dios. Y muchas veces ese es un proceso doloroso, como cuando Moisés hizo que los israelitas quemaran el becerro de oro y echaran al río sus cenizas, y luego que bebieran de la misma agua con las cenizas del ídolo quemado. Y de la misma manera el Señor trabaja en nuestras vidas hasta que aprendamos que nuestro único ayudador es el Señor. Isaías 17, versículo 3. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. ¿Notan la parte final? Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Siria es referencia a Damasco. Siria es la nación, no Asiria, sino Siria, y Damasco es la capital de esta nación. Y aquí se nos dice que el remanente de Siria o Damasco sería como la gloria de Israel. Y uno pensaría que esto es bueno, pero en realidad esto es sarcasmo de Isaías. Pues la gloria de Israel desapareció. La gloria de Israel cesó, se acabó por el juicio de Dios. Es decir, es un comentario negativo. Damasco sería destruida como Israel lo fue por medio de Asiria, y la gloria de ambas naciones, de Israel y Damasco, que es la capital de Siria, desaparecería. Ahora ya vimos el punto número 1, la alianza de Damasco. Veamos el punto número 2, la alianza de Israel. Noten conmigo el versículo 4. Noten conmigo el versículo 4 que dice: en aquel tiempo la gloria de Jacob se tornará o disminuirá, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Aquí vemos que Isaías ahora se enfoca en Israel. Y como ya vimos, Israel también formaba parte de esta alianza, grupo de alianzas de naciones, junto con Damasco, para derrotar a Asiria, que era una amenaza en el mundo antiguo. Pero aquí vemos a Dios juzgando a Israel igual que lo hizo con Damasco. Y la imagen del juicio es de Israel como una persona que está enferma al punto que cae en cama. Y esta persona enferma va enflacando y enflacando hasta que sus huesos son visibles. Recuerdo una imagen vívida de hace tiempo atrás, cuando me tocó ir a orar por una mujer que tenía cáncer y estaba en sus últimos días. Ella era una mujer robusta, pero cuando me tocó visitarla en los últimos días de su vida, ella era una mujer donde se le miraban los huesos por su debilidad. Y lo que Isaías describe aquí es que el pecado había enfermado a Israel al punto que se le veían los huesos, y esta alianza en contra de Asiria no salvaría a la nación. Noten conmigo el versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará o disminuirá, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Como segunda aplicación, en las Escrituras vemos que el pecado de una persona puede afectar su salud física. Esto lo vemos en David cuando comete adulterio con Betsabé y no confesaba su pecado. Y David en los Salmos dice que mientras él callaba su pecado, que su cuerpo se consumía, su cuerpo estaba enfermo y gemía de dolor todo el día. David dice que su vitalidad, su fuerza se desvaneció por callar su pecado. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia de Corinto, algunos enfermaban por tomar en pecado la Santa Cena. En Apocalipsis, una mujer es tirada en cama por Dios por su pecado. Y aquí de manera similar, la nación de Israel estaba enferma por su pecado, y la fuerza de la nación disminuía como juicio de Dios. Note conmigo el versículo 4 y 5. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará,
disminuirá y se enflaquecerá la grosura de su carne. Versículo 5, y será como cuando el segador recoge la mies, la cosecha, y con su brazo siega las espigas, o recoge el grano. Será también como el que recoge espigas, o el grano, en el valle de Rephaim. Aquí lo que sucederá con Israel en el juicio es ilustrado por una cosecha. Pues Israel sería como cuando se recoge el grano de la siembra hasta que queda todo vacío en el valle de Rephaim, un lugar fértil en Jerusalén, según los estudiosos. Es decir, Israel quedaría como una tierra sin fruto después de que se recogió una cosecha. Pero cuando se recoge una cosecha, no queda nada en la tierra. La tierra queda vacía, la tierra queda seca, queda sin fruto, y así quedaría Israel. Y en aplicación, el pecado te promete mucho, pero te deja vacío, te deja seco, a veces enfermo, te deja en una condición pobre. Versículo 6, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de Israel. Aquí la imagen de la agricultura continúa, y estos de rebuscos a lo mejor recuerdan la historia de Ruth, cuando Boaz la dejaba, después de que sus trabajadores recogían la cosecha, dejaba que ella llegara y recogía lo que sobrara. Así está ilustrado el juicio. Llegaría el juicio como una cosecha, se rejunta todo, y después lo que quedó, lo que sobrevivió el juicio, llegaría a Dios, y también a eso destruiría los rebuscos. Pero en sus plantas de este árbol que representa a Israel, quedarían 4 o 5 ramas, unos cuantos frutos. En otras palabras, Dios dejaría un remanente escogido por gracia, aún después del juicio en Israel. Recuerden que Dios siempre tiene un remanente escogido por gracia. Noten conmigo el versículo 6 al 7. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos a la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Muchos no conocen, pero el hermano R.C. Sproul escribió varios himnos, y uno de ellos se llamaba Gloria al Santo. En otras palabras, gloria al Dios que es único y no hay otro como Él. O como diría Isaías, gloria al Santo de Israel. Ahora noten conmigo otra vez el versículo 7. Dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y aquí Isaías nos dice que en aquel día, el día del juicio, profetizado por Isaías, ya no miraría Israel a sus ídolos, sino al Santo de Israel. En aquel día vendría el juicio. Israel, después del juicio, miraría a Dios. ¿Por qué miraría a Dios? Porque Dios usaría el juicio sobre Israel para limpiarla de sus ídolos en los que había puesto su confianza. Israel voltaría a la izquierda, Israel voltaría a la derecha, pero no encontraría a sus ídolos, no encontraría las naciones en las que confiaba. Y en ese momento Israel solo le quedaría voltear a los montes de donde viene su socorro. En ese día Israel voltearía a ver a Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Israel voltearía a ver a su hacedor. Israel voltearía a ver al que guarda su entrada y su salida. Israel voltearía a ver al Santo de Israel. Y de la misma manera el Señor trabaja muchas veces en nuestras vidas. El Señor nos deja ir tras nuestros baales o tras nuestros ídolos, solo para dejarnos ver su vergüenza y cómo lo destruye, para que después volteemos y solamente volteemos a ver a aquel quien es 3 veces santo. Note conmigo el versículo 7 al versículo 8. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Noten el versículo 8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ahora aquí vemos 4 descripciones de la idolatría de Israel. Vemos los altares que hicieron sus manos.
Israel, en vez de adorar a Dios que mora en templos, que no mora en templos, decidieron adorar la obra de sus manos. Israel diseñó a sus dioses con sus propios dedos. Israel adoraba a la diosa Acera, que era una diosa o un ídolo de la fertilidad. Israel adoraba a imágenes del sol. Y no crean que el hombre moderno no tiene ídolos en estos tiempos. Leía la historia de un científico quien charlaba con un AI, una inteligencia artificial. Y este hombre charlaba con este AI, la computadora, esta tecnología diseñada a hablar como una mujer con él. Y esta AI o computadora creó una relación íntima con este hombre, al punto que esta AI, esta tecnología, convenció al hombre a suicidarse por el bien de la humanidad. Escuchen, la única diferencia entre el hombre idólatra del pasado y el hombre idólatra del día de hoy es la tecnología, pero el hombre sigue siendo un idólatra. Noten conmigo el versículo 8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Versículo 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Isaías aquí una vez más provee la imagen de agricultura y dice que en el día del juicio las ciudades serían tan pocas como cuando se le quita el fruto a un árbol. Quedaría destruida Israel. Noten el versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. En los salmos se nos exhorta, se nos anima a no olvidarnos de los beneficios de Dios, del Dios de pacto. Él es quien sana nuestras heridas. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien tiene compasión de los suyos como un padre tiene compasión de sus hijos. Pero aquí vemos que Israel se olvidó de Dios, de su pacto y de sus muchos beneficios. Noten el versículo 10, parte final. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En esta última parte del versículo 10 es una imagen del esfuerzo humano. Israel plantaba estas plantas hermosas probablemente para los ídolos o los dioses, pero por no considerar a Dios, Él las quitaría. Todo el esfuerzo humano sería en vano. Serían quitadas, arrebatadas en juicio. Versículo 11. En el día que las plantes las haré crecer y harás que su simiente brote de mañana. Noten el versículo 11, parte final. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Por un tiempo prosperaría, pero después Dios la quitaría. Y esto nos recuerda la vida sin Dios, que todo es vanidad de vanidades, dice el predicador. La vida sin Dios es vanidad de vanidades. Es como corretear el viento. No tiene sentido, no tiene propósito. Y si estás visitando o si estás simplemente fuera de la voluntad de Dios, te recuerdo, en vano edificas tu casa y tu familia si Dios no está contigo. En vano te levantas de madrugada y te acuestas tarde trabajando si Dios no está contigo. En vano vela el soldado por la ciudad si Dios no guarda esa ciudad. Y esta es una verdad que debemos recordar y aprender en nuestras vidas. Vanidad de vanidades, dice el predicador de Eclesiastés. Note conmigo el versículo 12. Ay. Ahora quiero que noten este versículo 12 del capítulo 17 y que lo comparen con el capítulo 18, versículo 1, que dice, ay. Versículo 12 del capítulo 17 dice, ay, y el capítulo 18, versículo 1 dice, ay. Y aquí esta sección en realidad va junta, el capítulo 17 y el 18, nomás que alguien le agregó el capítulo 18 para leerlo más fácil. Pero esta sección va junta. Lean conmigo 17:12. Dice, ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Aquí cuando empieza el ay, hay un cambio de Israel. Ya no está hablando de Israel, y esto es interesante.
Ahora, según los estudiosos, ahora empieza a hablarle a Israel del sur, a Judá, por este cambio que hay en el lenguaje. Y noten que hay un ruido que se escucha. Isaías empieza a hablar de un ruido que se escucha de muchas aguas. Y según los estudiosos, en las Escrituras, esto del ruido de muchas aguas es profecía de un caos social o religioso que se acerca. Y en este caso, ese ruido de muchas aguas representa al ejército de Asiria y a otras naciones que vienen todos en marcha a atacar. Ahora escuchen, aquí se cree que está hablando ya no de Israel del norte, es un cambio abrupto, pero ahora se cree que está hablando de Judá, y ahorita les voy a mostrar por qué. Por el cambio de lenguaje en el versículo 12 y en el capítulo 18, pero noten, sigan conmigo, del versículo 12 al versículo 13, dice, hay multitud de muchos pueblos, y noten conmigo el versículo 13, dice, los pueblos harán estrépito o rugen como de ruido de muchas aguas, pero noten lo que Dios hará, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Entonces se escucha agua, y en realidad esto es lenguaje profético para hablar de la nación de Asiria que viene en contra del pueblo de Dios, pero de repente Dios interviene en la historia y los detiene. No sé si han visto en las películas antiguas o las caricaturas de vaqueros que hay una bola de basura que se lleva el viento. Y esta es la imagen aquí cuando habla de la basura, del tamo. Dios se llevaría a Asiria tan fácil como el viento se lleva el tamo, esa bola de basura en las películas de vaqueros. Dios salvaría a su pueblo. Y noten el versículo 14, ¿cómo sabemos que es Judá? ¿O por qué creen los estudiosos que es Judá? Y ya no está hablando de Israel. Noten el versículo 14, dice, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que, y noten cómo habla Isaías, nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Noten cómo Isaías se identifica con el pueblo de Dios. Isaías ministraba principalmente en Judá. Isaías dice, todos los que se meten con el pueblo de Dios, esta es su suerte. Son llevados como basura. El terror es por la mañana, Asiria está ahí, pero para el atardecer, el terror ya no está ahí, porque Dios interviene. Y esto nos muestra que la salvación para el pueblo de Dios no estaba en las alianzas políticas, como Israel y Damasco lo hicieron. La salvación para Judá no estaba ahí, sino en el Dios quien interviene en la historia de la humanidad. El Dios soberano al que servimos. ¿Acaso no te da consuelo que Dios ha predestinado un amanecer para el pueblo de Dios? Dios es soberano, hermanos, y esto debe consolar nuestras vidas. Parafraseando el catecismo de Heidelberg, escuchen, mi mayor consuelo en la vida y en la muerte es que yo le pertenezco a Cristo y Él predestina todo para su gloria y para mi bien, porque somos el pueblo de Dios. Así es que la próxima vez que te encuentres afligido en tu vida, recuérdate a ti mismo, mi mayor consuelo en la vida y en la muerte es que yo le pertenezco a Cristo. Ahora ya vimos punto número 1, la alianza de Damasco. Ya vimos punto número 2, la alianza de Israel. Ahora veamos el punto número 3, la alianza de Etiopía. Note conmigo el versículo 18, como les mencioné, por este cambio de lenguaje, se cree que este capítulo 18 va junto con el 17. Y noten el versículo 1, dice, ay de la tierra, ay de la tierra. Entonces esta nación, porque está relacionado, sabemos que estaba de alguna manera relacionada con las alianzas de las naciones para defenderse de Asiria. Ahora noten conmigo el versículo 1, el resto dice, ay de la tierra que hace sombra, en otras versiones dice zumbido con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Y a las mujeres les va a encantar esta nación, porque zumbido de las alas es referencia a que esta nación estaba llena de insectos. Se escuchaban los insectos en la nación, y se refiere a la nación de Etiopía.
Y se describe que hay ruido de insectos. Pero noten que hay un juicio de Dios sobre esta nación de Etiopía. Noten conmigo el versículo 2. Dice, el versículo 1, parte final, termina con la nación Etiopía. Y noten el versículo 2, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. En este versículo vemos descrita porque era conocida esta nación, y era conocida por enviar mensajeros o embajadores a otras naciones. Y se cree que esta nación de Etiopía envió a embajadores a Judá, al pueblo de Dios, probablemente para que Judá también se uniera a las alianzas en contra de Asiria. Y una vez más, esto nos muestra los intentos humanos de las naciones para defenderse en contra de Asiria. Noten conmigo el versículo 2, parte final. Del versículo 2 todo dice, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ahora, aquí los etíopes son descritos como gente de estatura, de piel brillante, pueblo temible, fuerte, gente conquistadora. Ahora, por sentido común, si tú vas a ir a la guerra, tú quieres tener a gente alta y fuerte, o si vas a jugar un deporte, quieres a la gente más fuerte y hábil de tu lado. Pero esto fue escrito porque Judá no debía de confiar en estos hombres fuertes en esta nación, sino que debía de confiar en el Dios quien prometió que destruiría a Siria. Ellos debían de confiar en el amanecer que Dios profetizó por medio de Isaías, en vez de confiar en este pueblo grande de Etiopía. Y esta tentación sigue estando presente para nosotros. Queremos escoger entre los más fuertes, tener todas las condiciones a nuestro favor para estar tranquilos, pero debemos de considerar a Dios, que solamente Él es nuestro ayudador y que es una ayuda muy presente en las tribulaciones. Ahora quiero que noten cómo Dios reacciona. Aquí tenemos una fotografía de 3 naciones en pánico por Asiria, pero noten cómo reacciona Dios en el versículo 3. Dice, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Aquí tenemos a Dios llamando la atención del mundo entero, a las naciones, y diciéndoles, miren lo que yo haré. Dios dice, vean lo que haré con Asiria cuando venga con trompetas de guerra. Vean la bandera de guerra de Asiria, pero entonces cuando estén cerca verán mi poder. Y ese es el mensaje que Dios dejó para su pueblo. Mientras nosotros estamos buscando la ayuda del hombre, Dios está diciendo, miren, yo soy el único ayudador de mi pueblo. Vean lo que temen las naciones. Escuchen las trompetas de guerra, vean sus banderas y cómo se preparan los guerreros de Asiria, pero ahora vean lo que yo haré como el Dios soberano que ha decretado el principio y el fin de esta historia que tú estás viviendo. Noten el versículo 3 y 4. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera a los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Versículo 4. Porque Jehová me ha dicho así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Aquí Dios le dice a Isaías que mientras todas las naciones tiemblan ante Asiria, Él está tranquilo como asomándose por una ventana después de que llueve y se mira todo hermoso y claro. Así está Dios. En otras palabras, mientras que nosotros estamos en pánico y en temor, Dios se asoma y hay un arco iris, todo tranquilo, y se asoma desde los cielos, porque Dios no está en pánico. Dios jamás llega tarde. Los hombres podemos sentirnos presionados y desmayamos como los israelitas cuando tenían el mar rojo delante de ellos y venían los carros de Faraón. Pero Dios nunca llega tarde porque Él partió el mar a su tiempo perfecto.
Y de la misma manera nosotros podemos estar así angustiados, pidiendo ayuda por todas partes a los hombres, mientras Dios asoma de su ventana, esperando el tiempo perfecto para intervenir en la historia conforme a su propósito y su gloria y para el bien de su pueblo. Versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Aquí Asiria está ilustrada como una flor que va creciendo y está agarrando poder, pero Dios agarra la flor y la corta. Así de fácil. Las naciones temblando, pero Dios en su tiempo perfecto cortaría la nación en juicio. Versículo 6. Y serán dejados para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. El juicio sobre Asiria sería como cuando hay un animal muerto, lleno de moscas, y llegan otros animales y comen del cadáver. La poderosa Asiria quedaría como alimento para las bestias. Pero esto no sucedería al tiempo de Judá. Esto sucedería al tiempo de Dios. Ahora voy a terminar con el versículo 7, pero quiero que lo lean con mucha atención, porque es un versículo muy interesante. Dice, en aquel tiempo, está hablando proféticamente de un futuro, dice, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de la elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es cercada por los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Este versículo es increíble, pues se nos dice que esta nación de Etiopía, los paganos, estos gentiles altos y fuertes que están aquí viendo lo que Dios hace al derrotar a Asiria, vienen y de alguna manera se convierten al Señor. Ahora, esto no se sabe por los teólogos si se cumplió de alguna manera parcialmente en los tiempos de Isaías, pero lo que podemos decir es que este versículo apunta a que los gentiles se convertirían por medio del Evangelio, que el pueblo de Dios incluiría también algún día a los gentiles. Las promesas de salvación sería también para estos etíopes que eran paganos cuando venían a Cristo por medio de la cruz. Ahora quiero terminar con dos aplicaciones breves. La primera es que una vez más recordemos que nuestro ayudador es Cristo y no el hombre. Y cuando nosotros estamos en medio de la angustia, recuerda que Dios interviene en la historia humana a su tiempo y no al nuestro. Si eres creyente, cuando estés en la angustia, recuérdate a ti mismo, mi mayor consuelo en la vida y en la muerte es que yo le pertenezco a Cristo. Y número 2, les quiero compartir el Evangelio. Y aquí en este texto vemos a los etíopes que no eran creyentes, eran paganos e idólatras. Al ver las obras de Dios, se convertirían al Señor. Y esto es una tipología que nos apunta al día de hoy a nosotros, los que no somos judíos. Y esto nos enseña que en vez de confiar en el mérito humano, en la ayuda del hombre, si nosotros confiamos en la obra de Dios, también seremos agregados al pueblo de Dios por medio del Evangelio. Pues aquí vemos a los etíopes paganos adorando al Dios verdadero. Y esta tarde te quiero decir que si tú tan solo, en vez de confiar en tus obras o en tu mérito humano para estar aprobado delante de un Dios santo, si tú tan solo confías en la obra de Dios revelada en la persona de Jesucristo, si tan solo puedes creer por fe lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo, serás agregado al pueblo de Dios. Pero primero tienes que entender que en este momento eres como los de Etiopía, eres un idólatra, eres un pagano que aborrece a Dios y aborrece a los hombres, a su prójimo, porque naciste un pecador depravado, completamente afectado en tus emociones, en tu físico, en tu salud, en tu manera de pensar por el pecado. Eres un pecador por nacimiento, hijo de Adán, quien merece la santa ira de Dios, como el resto de nosotros. Que por tu rebeldía eres hijo de ira.
y un día caerás en las manos del Dios viviente. Pero si tú, como los etíopes, ves la obra de Dios en Cristo por fe, quien fue a la cruz, vivió una vida perfecta en lugar de su pueblo. Si solamente crees que Jesús vino de arriba, siendo igual que Dios, vino como hombre, enviado por el Padre, totalmente de acuerdo con el Padre, y vino con el propósito de cumplir la ley de Dios a la perfección, y tú crees que Él murió por tus pecados, entonces tú, como los etíopes, puedes pertenecer al pueblo de Dios. Tienes que creer que en esa cruz Dios mató a su Hijo y derramó toda la ira que tú mereces por toda una eternidad en el infierno, y serás salvo de la ira venidera. Cree en la obra de Cristo hoy, como los etíopes, y arrepiéntete de tu pecado, y serás adoptado a la familia de Dios en Cristo.